Shavua Tov, Morajo de Shtov, Besodot Tovot, ante todo, y gracias por sumarse a nuestro estudio del Rambam semanal. Un pedido especial de la querida persona, como decía él, Matos de Ramble, para pedir a nuestro shiur por la situación dramática que se está viviendo en los habitantes de Venezuela en general, imagino también la comunidad judía, ante las circunstancias realmente ya atípicas y tal vez de gobernantes que están cometiendo crímenes de lesa humanidad con respecto a todo lo que representa la enfermedad del poder. Pero no es nuestro espacio para hablar de política, es nuestro espacio para identificarnos, para asociarnos, para pedir, para que la situación pueda cambiar y que las personas, fundamentalmente las personas que están enfermas, puedan tener una reparación básica de su existencia frente a lo que es hoy, en el siglo XXI, vivir sin electricidad. Que Kadosh Baruj Hu se envíe su reparo, su cuidado, que pueda prolongar la vida de aquellas personas que están sufriendo los avatares de gobernantes imbéciles, lamentablemente, y de personas que solamente proponen hacer el mal. Hashem Yishmor. Muy bien, hoy seguimos en nuestro capítulo 12, donde estamos terminando el tema de un incendio. Si el Rambam dice en la halajá número 7, que es donde dejamos nuestro último shiur, Nohri Sheba Lejavot en Omrim Lo Kabe Be'al Tejabe. Quiere decir que si se produjo un incendio en Shabbat y un no judío, un gentil, vino a extinguirlo, no podemos decirle apágalo, ni debemos decirle no lo apagues. ¿Por qué? Porque porque en realidad el descanso del gentil no es nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Eventualmente es importante saber, como se explicó en el capítulo 6, hace ya 6 capítulos atrás, nuestros Jajamim eventualmente prohíben que un Yehudí instruya a un gentil para que realice un trabajo prohibido. Allí se llama Amirá Legoy. Quiere decir, si tenemos permitido decirle a un no judío que haga algo por mí en el espacio del Shabbat. O sea, para que realice un trabajo prohibido en nombre del judío en el día de reposo. Sin embargo, explican los Mefarshim, no estamos obligados a impedir que el gentil realice una labor prohibida por su propio bien. Por lo tanto, no podemos decirle que apague el fuego y estamos obligados a decirle que se abstenga de hacerlo. De hecho, esta porción de la halajá está citada en la halajá 4 de este capítulo, donde estudiamos eventualmente, donde se le puede, obviamente, no se puede decir de apagar o de dejar de apagar. Por lo tanto, dice el Rambam, Abalcatón, Shebale Javot en Shomim. En contraste, dice, si un niño pequeño desea extinguir el fuego, no se le debe permitir que actúe en nombre de su papá. Quiere decir que si viene entonces en Shomim, Beú, dice Rambam, Sheye Ose al Dat Aviv. Quiere decir que viene a hacerlo tras haberlo consultado o con pedido de su padre. Abal Midat Atzmo, pero si está actuando ese pequeño por propia iniciativa, eventualmente, en Betadin Metzubim Leafrishon. Entonces el tribunal no está obligado a restringir. En este caso, entonces, decimos la expresión Betadin, la corte, se refiere a las autoridades comunales del pueblo judío. En el sentido más amplio, se refiere al sentido de la comunidad en su conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, del capítulo 24, vamos a hablar más adelante, estamos en el capítulo 12. El capítulo 24, eventualmente,
vamos a ver que parece que la corte judía, la corte comunal, la corte comunitaria, el Bet Din de tal ciudad o de tal sí, lugar, está obligada a impedir que un niño realice una violación de las leyes del Shabbat que se origina en la Torah misma, como es el encendido o el apagado de un fuego. Esto contradice las declaraciones de Rambam aquí y en Hot Mahalot Asurot, dice, también contradice las palabras de Rambam. Entre las resoluciones de esta dificultad se encuentra la halajá citada. El Rambam habla de una actividad que beneficiará al padre del niño y por eso estaría prohibido eventualmente. Por último, dice el Rambam, U bi deleka y tiru lomar kola mejabe e no mafsi. Quiere decir, en el caso de un incendio, nuestros sabios permitieron que una persona dijera, cualquiera que apague el fuego no sufrirá una pérdida. Como estuvimos viendo eventualmente, es decir, que mientras la persona no instruya a un gentil para que apague el fuego, eventualmente, indirectamente puede alentarlo a que lo haga. Dado que no se le ha prometido nada específico, al gentil, en este caso, se considera que está trabajando por su propio nombre y no que nosotros le hemos pedido eventualmente que obre por nosotros. En el desarrollo de la halajá cotidiana, entonces podemos decir eventualmente que hablamos con respecto a distintas formas de apagar el fuego. Y una de las últimas leyes que estudiamos en el Diné Halajá con respecto a este tema es que, en opinión de la mayoría de los juristas, quien extingue un fuego transgrede una prohibición de los sabios, ya que si lo hiciese a los efectos de obtener brasas, se trataría de una labor necesaria en sí misma, y hablábamos de las labores que no son necesarias en sí mismas. ¿Sí? Entonces, eso sería el resumen en general. Eh, por supuesto que la proyección para el Shabbat obviamente está traducida en el fuego con la electricidad, por supuesto. Y entonces todo eso obviamente está relacionado con el uso o no de electricidad, pero claro, ya eso obviamente necesitamos un apartado muy, muy especial para poder trabajar el tema del Shabbat específicamente con respecto a la modernidad. Entonces esto, por supuesto, los invitamos a que lo podamos compartir de forma mucho más extensa si tenemos el libro eventualmente de Pnei Halajá, donde vamos a poder ver todo el tema de la electricidad de Shabbat, que aquí no es el lugar, porque estamos estudiando el Rambam, aunque sí queremos, obviamente, no dejar de cotejar también las cosas inmediatas con respecto a lo que es la proyección de la halajá. En este capítulo, entonces, ahora, la halajá número 8 nos va a llevar a un nuevo tema de Shabbat, porque el Rambam está hablando de las tareas prohibidas, como nos recordamos, y en este caso nos va a decir el Rambam, Otsa'a be'achnasa hareshut l'reshut, מלאכה מאבות מלאכות היא. ואף על פי שדבר זה, עם כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאביו. Quiere decir, el transportar, transferir objetos de un dominio a otro es una de las categorías de labores madres, avot melajá, prohibidos en Shabbat. Dice Rambam, aunque esta prohibición, como todos los demás elementos del cuerpo de la ley de la Torá, fue comunicada oralmente por Moshe cuando las recibió en el Sinaí, también se alude mamash dentro de la Torá misma. O sea, que si bien todo esto lo podríamos llegar a desarrollar desde la perspectiva de la Torá Shebe'al Peh, que son las explicaciones que recibió Moshe Rabenu, estando en el Sinai, obviamente también tenemos una fuente escrituraria. También tenemos la fuente en la Sagrada Torá.
¿Dónde fue esto? Cuando estudiamos Perashat Vayakehel, quiere decir hace 2 semanas atrás. Cuando estábamos leyendo Vayakehel, que es cuando la gente trajo sus donativos, dice, Ish Beisha Ali Asu Ot Melachá Litrumat HaKodesh, Vaikale Ha'am Me'avi. Quiere decir, Moisés ordenó que se hiciera un anuncio en el seno del pueblo judío que ningún hombre o mujer debe hacer ningún trabajo adicional con respecto a las donaciones del santuario o al santuario. Y la gente, por supuesto, Baikale, dejó de traer sus donativos. Entonces, ¿qué quiere decir este pasuk? Explica el Rambam, Halamadeta, Sheha'aba'a Melachá Koreota. Quiere decir, aquí podés estudiar, podés inferir que traer, transportar un artículo de un dominio a otro también es llamado trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijo Moshe Rabenu? Ish beisha al yasur melachá litrumat hakodesh veikaleam me havi. Le havi es traer. Aba'a, otza'a, traer, sacar, eventualmente es también considerado un trabajo. Vaikalea, el pueblo dejó de hacerlo. Entonces, a la madreta dice Rambam, Sheha Aba'a Melachá Koreota. Quiere decir, el traer o llevar se considera un trabajo. Vejem lamdu mi pia shemu'a, y así lo aprendimos, dice, de acuerdo a la tradición oral, shemu'a, aquello que se puede escuchar eventualmente, eso también es importante, de poder comprender y de poder saber lo que representa la shemu'a, que es otra de las formas de llamar a la Torah oral. למדנו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבים מתחילת 4 לסוף 4 הרי הוא כמוציא מרשות לרשות לחייו. Aprendimos por la tradición oral que una persona que lleva un artículo desde el principio de 4 codos al final de esos 4 codos es comparable a una persona que transfiere un artículo de un dominio a otro y por lo tanto es responsable. Estamos hablando aquí eventualmente de que lo que representa el concepto de transportar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir una regla general para que todo el mundo pueda entrar en la dimensión general de lo que es la labor de transportar. La labor de transportar, explicamos en nuestro libro de Alajá, de Kelimé Alajá, eventualmente consiste en... Se está escuchando bien, ¿verdad? Yo no he preguntado, pero estoy aquí con la zona del router, así que espero que esté todo bien. A ver, voy a ver el chat un minutito. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, me alegro. La labor de transportar, Otsa'a, o Aba'a, como dice la Sagrada Torah en Perashat Vayakel, también de ahí aprendemos esa realidad. La labor de transportar consiste en llevar un objeto del dominio privado al dominio público o viceversa, del dominio público al dominio privado. Así como también cargar un objeto en el dominio público más de 4 codos. Bien, eso es lo que dice al final el Rambam. Explica Rab Melamed en su Pninei Alajá, y lo compartimos con todos ustedes, que durante los 6 días hábiles la labor del hombre, vamos a hacer un mix para poder ayornar un poco todo el tema y que todo el mundo lo pueda comprender. El Rambam pasa de una alajá a la otra porque su generación ya lo tiene entendido y aprendido. Durante los 6 días hábiles, la labor del hombre consiste en mejorar y desarrollar el mundo, construir aparatos, herramientas y casas, desarrollar la agricultura, los efectos de proveer alimento y vestimenta, y la meta principal y más elevada de todas, construir el tabernáculo como el templo donde reside la divina presencia. ¿Sabe la gran importancia de las melajot? Se nos ordenó que en Shabbat cesemos en su realización como estudiamos, a los efectos de poder contemplar, ante todos los Yesodot HaEmunah, los fundamentos de la fe, y dedicarnos, por supuesto, al Talmud Torah, al estudio de la Torah.
Cuando yo ceso en Shabbat de hacer tareas, nuestra labor durante los 6 días de la semana adquiere un significado verdaderamente profundo, que permite al mundo avanzar hacia su reparación y erigir en este lugar, en este mundo nuestro físico, un santuario para el Dios de Israel. Ahora bien, esta es como el sentido general que me ayuda a mí a comprender la magna tarea que me corresponde a mí eventualmente y que Dios me ha dotado con su bondad para que yo pueda eventualmente crecer como ser humano. Ahora, lo novedoso de la labor de transportar, Otsa'á, Aba'á, radica en que no se considera labor únicamente a una alteración o cambio en el objeto, en el estado y la naturaleza de un objeto, sino también a un cambio sustancial en su ubicación. Nosotros sabemos que melajá tiene que ver con toda labor creativa. Entonces dice, bueno, ¿por qué estoy cambiándole la naturaleza de la cosa si la llevo de adentro para afuera o de afuera para adentro? En realidad, no cambiaría nada, a excepción de que también hay un cambio sustancial en lo que es su ubicación. Y esto no es un tema menor. Vemos que el sitio que ocupa un objeto es de importancia. No hay objeto en el mundo que no posea un lugar en el cual es beneficioso y fuera del cual carece de utilidad. Dale Hashem de Hadabar Shalom. Así dice el Pirkei Avot, curiosamente, ¿no? Estamos empezando a estudiar, gracias a la iniciativa de nuestros queridos Mitpalelim, también ahora en el Bet Midrash los domingos de mañana. Da el Hadabar Shalom. ¿Qué trascendencia tiene esto desde el punto de vista del Pirkei Avot? Tienes que saber que no hay cosa que no tenga su lugar. Y por lo tanto, allí es beneficioso y fuera de allí no tiene utilidad. Por ejemplo, allí donde escasea el agua, esta es de gran importancia y donde hay excedentes de ella, su valor disminuye. Más aún, en ausencia de un lugar o sitio, nada tiene existencia. Es por esta razón, explica Rab Melano, al creador le denominamos en hebreo Makom, Amakom, sitio o lugar, pues él da existencia y espacio al mundo. Importante, ¿verdad? Interesante. La perspectiva nueva. A Kadosh Baruj Hu le da existencia y espacio al mundo. Nuestros jajamín de bendita memoria llamaron a los diferentes tipos de espacios o dominios Reshuyot, plural de la palabra Reshut. ¿Qué significa Reshut? Permiso. Ya que todo objeto se ubica y existe en el Reshut, ámbito, que quiere decir también en segunda aproximación, donde ha sido depositado. Esto es, allí donde el espacio le da permiso, le concede el permiso de hallarse. Interesante la definición. Entonces vemos que en la Torá, que transportar los donativos para la construcción del tabernáculo, y esto es lo que se basa en Rambam, del dominio privado de cada uno de los miembros del pueblo de Israel al dominio público, al Reshut Rabbin, donde se erigió el tabernáculo, se consideraba labor. Entonces, repetimos lo que dijo Moshe. Entonces dispuso Moshe por medio de un pregón, un anuncio, que no se trajesen más ofrendas para la ofrenda sagrada y el pueblo cesó los donativos. Aprendemos la tarea. Y entonces, eventualmente, dice, de acuerdo a la Torá, el espacio se divide en tres tipos, diferentes tipos, en tres diferentes tipos de áreas, para tomar un pantallazo general. Tenemos el espacio llamado Reshut Rabbim, que es el dominio público. Tenemos el Reshut Yahid, el dominio privado. Y tenemos el Makom Patur. Makom, lugar, Patur, eximido, libre, la zona exenta. Y además de estas tres límites, los sabios dispusieron que la mayor parte de las áreas definidas como zona exenta sean consideradas como dominio público, quiere decir todo lo que es Makom Patur, sea definido como al dominio público, y eso se llamó como Carmelit. Carmelit es
una zona intermedia. Es decir, es un lugar público que no llega a tener las cualidades de un Makom Patur, como por ejemplo el mar o una pequeña calle, para entender lo que es el Carmen. ¿De acuerdo? Entonces el Rambam nos dijo, estoy dando la introducción general, por supuesto, todo esto es una invitación a que podamos sumergirnos en las alajot de Shabbat. Pero el Rambam nos da, obviamente, una semblanza muy general y nosotros seguimos, obviamente, hablando de esa semblanza. La alajá número 9 nos dice Rambam, Eina motzime reshut de reshut hayab, h yotzi que sheur a mo'il. Que quiere decir que una persona que transfiere un objeto de un dominio a otro, no es hayab, quiere decir que queda eventualmente en deuda o es responsable de su accionar, hasta que transfiera un objeto del tamaño suficiente para que sea útil de un dominio privado al dominio público o del dominio público al dominio privado. ¿De acuerdo? Entonces, que Sheur a morir. Me resulta Yahid, me resulta Rabim, o me resulta Rabim, me resulta Yahid. Muy bien. Eso es lo primero, que sea algo útil. Beyakor me reshut zo, beyaniach me reshut shnia. Del mismo modo, esa persona saca, y la akor es arrancar, es como quitar de un lugar. Me reshut zo, lo quita de un dominio y lo coloca en un segundo dominio. Entonces dice, אבל אם עקר ולא הניח, או הניח ולא עקר, o שהוציא פחות מכשיעור, פטור. Quiere decir que si la persona eventualmente lo tomó el artículo y no lo colocó, no lo apoyó, o bien lo tomó en su mano y lo dejó, o lo colocó después de tomarlo de la mano de otra persona que lo sacó, entonces dice Rambam, en estas tres condiciones, y Makar Beloiniach, tomó la cosa pero no la apoyó. O bien, Iniach Beloakar, o lo apoyó eventualmente y no lo levantó, o Sheotzi Pajot Bikasheur, o que sacó menos del tamaño de la cantidad que debería, en ese caso dice, esa persona queda eximida de toda responsabilidad. ¿No es cierto? Transfirió una menor cantidad. Vejen, dice el final de la alajá número 9, Hama'avir mitjilat arba, lesof arba, bireshut arabim. Una persona que lleva un artículo desde el principio de los 4 codos hasta el final en el dominio público, dice, no es responsable, no hayab, hasta que, digo, no es responsable a menos que retire un artículo de un tamaño significativo de un lado y lo coloca en el otro lado. Quiere decir que la responsabilidad es cuando se termina de hacer el trayecto y el transportar. No alcanza solamente con empezar con el trayecto y no recorrer eventualmente lo que son los 4 codos. Entonces, ¿por qué uno se pregunta, está prohibido cargar 4 codos en el dominio público? ¿Cuál es el sentido? ¿Verdad? Dice la halajá, en Shabbat está prohibido transportar objetos de un dominio a otro. Dentro del dominio privado, aunque se trate de una casa enorme que posee muchas habitaciones, se pueden transportar objetos ilimitadamente, por cuanto que todo el dominio privado es considerado como un mismo recinto. Y por lo tanto, mover objetos dentro del mismo no entra en la categoría de transportar de un dominio a otro. Y esta es una pregunta habitual que tenemos que respondernos y tenemos que conocerla. Si yo vivo en un edificio, estoy en el primer piso y mi vecino o mi cuñado o mi primo vive en el 4º piso y necesita mesas porque tiene invitados o sillas también, yo desde mi casa las puedo transportar hasta allí. Se las puedo llevar y eso no significa llevar de un dominio a otro, porque estoy en el mismo plano. Ahora, si mi primo vive a 2 cuadras, eventualmente, y habiendo que no hay erum, que es
que se tiene que desprender después, que hay un plano comunicante entre las calles de la ciudad, entonces ya se considera sacar de mi casa, el dominio privado, y llevar a la casa de él por el espacio común que es el dominio público. ¿De acuerdo? Ahora, explica el Rab, en el dominio público una persona puede cargar un objeto dentro de un límite de 4 codos únicamente. 4 codos son 2 metros. Ya que este dominio pertenece a todos y por ende cada persona puede utilizar los 4 codos en los que se halla. Eso es como el espacio natural mío de persona. La medida de 4 codos es la considerada suficiente para que en su interior una persona se acueste extendiendo brazos y piernas. Son 2 metros, ¿verdad? Si se saca un objeto fuera de tus 4 codos, se considera que transportó de su dominio dentro del dominio público al dominio público general, lo cual está prohibido por la Torá. O sea, hay un dominio privado que es mi casa, hay un dominio público que son los 4 codos, y luego está el dominio público general, que es cuando yo salgo de los 4 codos. Ahora bien, explica Rab Melamed algo muy interesante que estudiamos en los shiurim que dimos a las mujeres de Shabbat. Desde el punto de vista espiritual, es importante saber que todos los inconvenientes e imprecisiones que existen en el mundo, dice el Rab, derivan de la división y los disensos. Las naciones luchan una contra otra, las personas compiten una contra la otra, movimientos ideológicos luchan uno contra el otro, de modo tal que enormes cantidades de energía se pierden en riñas, en disputas. De la misma forma, el ser humano, dice el Rab, se fragmenta entre sus múltiples deseos, los cuales muchas veces parecen antagónicos entre sí. La reparación de esta situación pasa por manifestar la unidad. Vean ustedes hacia dónde nos va a llevar el Rab. Partiendo de la creencia en el hecho de que Hashem es uno y creó todo el universo, se puede comprender que todas las distintas fuerzas apuntan a una misma meta. Y solamente si se mancomunan a la luz de los principios de la Torá, se podrá desarrollar el mundo y perfeccionar. Según esta idea, dice el Rab, se puede entender por qué el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, decía Rabbi Akiva, es la regla más central o general más importante de toda la Torá. ¿Por qué? Porque establece un nexo entre las diferentes partes separadas de la realidad y ayuda a revelar el fundamento indiviso del mundo. Entonces, el Rab dice, ahora vas a poder entender por qué en el dominio privado se pueden cargar objetos, ya que se trata de un sitio que ha alcanzado su forma final, que manifiesta su carácter unificador mediante la multiplicidad de tabiques divisorios que lo rodean, por lo que todas las habitaciones y sitios que hay en su interior se consideran una misma área, y por ende, en este se pueden cargar todos los objetos. Sin embargo, el Reshut HaRabim, el dominio público, es aquel que aún todavía no ha alcanzado su forma final y en el cual se manifiestan los intereses encontrados de las diferentes personas, por lo que los objetos que allí se encuentran aún no alcanzaron su destino definitivo y todo transporte de uno de estos por más de 4 codos en el dominio público ya se considera labor. Bien, entonces todo esto obviamente es importante saber que es parte de la tarea de la cual estamos hablando. Entonces, usted se pregunta, y correctamente, entonces, ¿qué pasa si yo transporto o cargo en el dominio público menos de 4 codos? Recuerden que estamos hablando aquí que supuestamente ahora estoy ubicado en Buenos Aires, vamos a suponer donde yo nací. Y Buenos Aires no tiene Aerú, y es Shabbat. Y no puedo llevar ni siquiera un pañuelo en mi bolsillo.
ni hablar del talit. Y si tengo niños pequeños que no caminan todavía, no puedo ni siquiera sacar el cochecito de bebé, la agalá, para poder transportarlos. ¿Bien? Esa es la gran ventaja de estar Baruch Hashem en Israel hoy en día. Entonces ahora, esto que estudiamos con respecto a los 4 codos, dice, la prohibición de transportar incluye la carga de un objeto por una distancia de 4 codos en el dominio público. El dominio de una persona, dijimos que se encuentra en un área pública, se extiende a 4 codos. Y si ésta saca un objeto por fuera de ese espacio, se considera que lo pasó a otro dominio, transgrediendo así una prohibición de la Torah. Sin embargo, se puede cargar un objeto dentro de un cuadrado de 2 codos por 2 codos. 2 codos es 1 metro, ¿verdad? 2 codos va desde el dedo eventualmente mayor, del dedo, hasta un codo. Esa es la medida. Entonces, se puede transportar eventualmente de, eh, de 2 codos a 2 codos, ¿no? Dijimos en la Salahot, sí. La carga de un objeto a distancia de 4 codos, el dominio de una persona se encuentra en un área pública, se extiende a 4 codos. Si éste saca un objeto por fuera de este espacio, se considera que lo pasó a otro dominio. Y así transgredió una prohibición de la Torah. Sin embargo, estudiábamos, se puede cargar un objeto dentro de un cuadrado de 2 codos por 2 codos. Por lo tanto, solo si cargó un objeto una distancia superior a la diagonal de un cuadrado de 2 por 2 codos, la diagonal son 2 metros 58 centímetros, se transgredió prohibición de la Torah. Pues solo entonces queda claro que la persona cargó fuera del cuadrado dentro del cual tiene permitido hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se entiende esto prácticamente? Según la Sagrada Torah, una persona que desea transportar un objeto dentro del dominio público puede cargarlo un poco menos de 4 codos y luego se detendrá y descansará un poco para establecer así una nueva ubicación, a partir de la cual podrá nuevamente caminar algo menos de 4 codos para otra vez detenerse y así sucesivamente hasta que lleve el objeto al lugar deseado. O sea que aparentemente se podría hacer. Lo que nos lleva el tiempo que nos lleve es fatal, obviamente. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, los jajamín prohibieron esto porque Shema, por temor a que la persona avance de una vez más de 4 codos, o sea, que avance más de una vez más de 4 codos, transgrediendo entonces un Isur Torah, una prohibición de la Sagrada Torah. Bien, y entonces los jajamín eventualmente lo prohibieron para que no pase eso. Por supuesto que va a haber diferencias si esto se hace, no va a haber diferencias, perdón, aún si va a ser un carmelit, que es un dominio público que se ha hecho por decreto rabínico. Y entonces, obviamente, también el carmelit, que es el espacio ese común, como es una calle cortada o pequeña, tampoco lo permitía. Ahora, lo que sí sabe, lo que sí sabe entender la halajá es que en caso de que la persona pueda sufrir una pérdida económica de importancia, por ejemplo, si está por comenzar Shabbat y no alcanzó a llegar a su casa y en la mochila lleva una importante suma de dinero, sin tener un sitio seguro donde esconderlo, ni encontrarse en las inmediaciones un no judío que pueda cuidar la mochila o llevarlos hasta la casa, ¿qué permiten hacer los jajamim aquí? Permiten cargarla de modo tal que camine menos de 4 codos hasta que llegue a un sitio donde pueda ponerla a resguardo. Y este permiso eventualmente aplica inclusive para un área que se considera dominio público según la Torah. ¿Está bien? Si se trata de una zona intermedia, como avisamos, dominio público, dominio privado y Carmelit, que es la zona intermedia, se puede cargar por esta área de modo antes mencionado, también en caso de que sea necesario para el cumplimiento de un precepto. Por supuesto que las leyes
de Otza'á son realmente importantes y son grandes. Ahora bien, dice la halajá número 10. Zorek mereshut le reshut, una persona que arroja un artículo de un dominio a otro, ¿sí? O sea, que arroja un artículo de un dominio a otro. Zorek, no más. Así lo establece el Rambam, ¿sí? Rashi dice en la Gemara de Shabbat que en la construcción del santuario los artesanos lanzaban sus agujas. Entonces, Zorkim, se lanzaban sus agujas entre sí para poder, obviamente, pasarse la facultad de la tarea y hacer edad. Azorek me reshut le reshut, una persona que lanza un artículo de un dominio a otro. O amushit, o aquella persona que entrega, que extiende. Quiere decir, también puede ser amushit, es que lo entrega con la mano, eventualmente, un artículo de un dominio a una persona en otro dominio, eventualmente, y explican aquí los mefarshim, los comentaristas, que en la construcción del santuario, ya que hemos terminado Perashat Pekudé, ya con la construcción del santuario, entonces en la construcción del santuario, las vigas de las paredes del santuario se pasaron del dominio público a los lugares de almacenamiento, que se consideraban como dominios privados. Entonces, explican a Tosafot, los alumnos de Rashi, los nietos de Rashi, que en contraste con las otras categorías de trabajo prohibido, la consecuencia del hecho de que en estado de transferencia es un trabajo inferior, es que si no se hubieran encontrado los derivados en la construcción del santuario, no habrían sido prohibidos. Entonces aquí dicen un artículo que pasa de un dominio a otro dominio, dice es responsable, Hayab, eventualmente se es responsable de realizar un derivado del trabajo prohibido de la transferencia. Entonces aquí tenemos no un trabajo de Otza'á, sino que tenemos una Toladá, Toledet Motzi. Es decir, es un Toledet, es un derivado del Motzi y por supuesto es responsable. Beazorek, que le ajariat tatu. Dice una persona que tira de manera anormal, quiere decir que le ajariat no lo hace en forma natural, el tirar como lo hacemos de la forma habitual, si lo hacemos, por ejemplo, tirándolo hacia atrás, entonces esa persona quedaría eventualmente sin culpabilidad. ¿Ven? O sea que a menos que lo haga de manera ordinaria, entonces la persona suele ser responsable. Y si no, no es responsable para nada. La halajá número 11 habla también del tema de Otza'á. Amotzi miktzat ajefetz mereshut bishter reshuyot elo reshut shnia pato. Una persona que transfiere parte de un objeto de uno de estos dos dominios, quiere decir un dominio privado o un dominio público, a otro, no es responsable hasta que transfiera el objeto completo de un dominio. ¿De acuerdo? Dijimos que la transferencia tiene que ser completa. Bien, ahora, קופה שהיא מלאה חפצים, אפילו מלאה חרדל, ויוציא רובה מרשות זו לרשות זו, פטור, עד שיוציא את כל הקופה. Por ejemplo, dice, si un contenedor está lleno de artículos, una cupa, y dice, incluso si estaba repleto de semillas de jardal, de mostaza, bien, y una persona transfirió la mayor parte de esa cupa, de ese contenedor de un dominio a otro, no se le considera a la persona hayab, responsable, a menos que transfiera el contenido completo del envase. ¿De acuerdo? ¿Por qué trae el ejemplo de jardal? Porque explican los comentaristas de Rambam que la semilla del jardal, de la mostaza, es muy pequeña. Y el Rambam elige precisamente este ejemplo porque ciertamente se habrá transferido una cantidad suficiente de semillas de mostaza al otro dominio, si la mayoría del contenedor ha sido transferido. Por el contrario, si la copa, el contenedor, tiene artículos más grandes,
es posible que ningún artículo haya sido transferido. Sin embargo, cuando el contenido es semilla de mostaza, la persona no es responsable por las razones expuestas por el Rambam. O sea que las semillas de mostaza son muchas. Entonces, tiene que estar toda la cupa pasada del otro lado. Es cola cupa. Vejen, cola domelazé, shakli mesim, kol sheyesh bo, ki jefetz ejad. Dice, lo mismo pasa, dice, se aplica en otras situaciones similares. ¿Cuál es el fundamento? El yesod de todo esto, dice el Rambam, es que el contenedor hace que todos los artículos que contiene se consideren una sola entidad. ¿De acuerdo? Y esto también es un tema muy, muy importante. La halajá número 12 nos dice el Rambam, Hamotzi ben bimino ben bismono. Dice una persona que transfiere un artículo de la forma normal en que se transfiere un artículo, es responsable, ya sea que lo transfiere o lo lleva en su mano derecha o en su mano izquierda, ¿verdad? O sea, capítulo 11, capítulo pasado, se indicaba que generalmente una persona diestra no es responsable si realiza un trabajo con, eventualmente, la mano izquierda, con la siniestra. O sea, no es responsable si hay un trabajo con la otra mano. Sin embargo, con respecto al transporte, esto no es el caso, ya que una persona con frecuencia llevará un objeto con su mano más débil. No solamente hay que llevarlo con la mano más hábil, sino también lo puede llevar con la mano más débil. Así que no tenemos dificultades eventualmente con respecto a esto. Entonces dice Rambam, la persona que lleva un artículo, su mano derecha izquierda o en su pecho, también lo puede llevar betoj jeko, en su regazo, o שיצא במעות צרורים לו בסדינו, o que ha llevado hacia afuera un dinero que lo tiene puesto en una bolsita de un paño, esto también es hayab. Una persona que está obviamente transgrediendo una tarea de Shabbat. ¿De acuerdo? Y precio que de Hamotziim. ¿Por qué está transgrediendo? Bueno, dice Rambam, porque esta persona está sacando las cosas de acuerdo a cómo se las suele sacar hacia de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Vejena motzia que te fo hayab. Lo mismo pasa, dice, si una persona lleva las cosas sobre su katef, sobre su hombro. En este caso, eventualmente, también es responsable. Afalpi, she, hoy le mala, me azarat fajim birshut rabim. Dice, a pesar que el artículo se lleva a más de 10 tefajim, puños, quiere decir más de 80 centímetros, porque 8,6, eventualmente 86 centímetros, porque la persona mide más que eso. Entonces, a pesar de que la carga la estoy llevando más alta, dice, dice, ya que esta era la manera en que los hijos de Kehat, ¿se acuerdan? Leví tiene 3 hijos, Gereshon, Kehat y Merari. Kehat, que es de donde viene la familia de Moshe y de Aarón, son los encargados de transportar todo lo que era el Kodesh. El Arona Berit, la mesa de proposición, el candelabro y también el altar de oro. Todo eso obviamente lo tenían que subir a la Katef Isau, lo tenían que llevar sobre sus hombros eventualmente. Y entonces la forma de transportar tenía que ver por encima de los 10 palmos. ¿Está bien? Así lo dice Bakatef Isau, lo que acabo de decirles, es lo que dice Rambam. Mejor la Melajot y Mishkan, lo Mdimutan. Como se mencionó, todas las labores de las obligaciones del Shabbat se derivan del santuario. Y esta es la prueba elocuente que nos dice el Rambam, como excelente. Realmente que tenemos un camino para aprender y dilucidar. Si bien las melajot de Shabbat no están especificadas en la Torá, todas han sido deducidas de lo que es Avodat Mishkan. Las 39 tareas prohibidas en el Mishkan
son las que dan el origen a las tareas de Shabbat. Vale, dice la halajá número 13. Hamotzi leachar yado beraglo befiv ubemarpeko beozno besearo ubekis shetafur bebigdo upi akis lemata ben beged bebeged befiv bebigdo ben alo besandalo patur. Ahora el Rambam trae todas aquellas formas de sacar las cosas que no es la forma habitual. Una persona no es responsable de sacar un artículo en el dorso de su mano, leachar yado, ¿sí? Aquí, no en la palma, sino en el dorso, o con su pie, o con su boca, o en el hueco de su brazo, o en su oreja, o en el bolsillo cosido de una prenda, cuando la apertura de la prenda mira hacia abajo, entre una prenda y otra, en el dobladillo de una prenda en su zapato y en su sandalia. Todo esto es que la persona no transfirió, no transportó las cosas de la manera eventualmente habitual. Entonces tenemos una diferencia sustantiva en todo lo que representa, obviamente, todo lo que es, si se puede transportar y de qué manera se puede transportar. Esto es muy amplio, por supuesto, y es muy interesante como para poder realmente detenernos para poder estudiarlo más. Pero vamos a tratar de avanzar con el Rambam y, por favor de Dios, veremos si podemos traer algún resumen también con respecto a Otsa'a. La halajá número 14 dice, las reglas se aplican a Motzi más hoy al Rosho. Cuando una persona saca una carga llevándola sobre su cabeza. Bien, luego estas personas que llevan con gran habilidad las cargas sobre su cabeza. Y Mayama soy Kabet que Gon Sakmanen. Dice, si la carga era pesada, por ejemplo, un saco lleno, está muy lleno de cosas. O bien, dice, o te va un migdal de Hayotze Baer, o lleva tal vez un cofre o un gabinete o similar, y la persona obviamente lo coloca sobre su cabeza, Betofes Beyadó, pero lo pone en su cabeza y lo toma con sus manos, eventualmente, entonces dice, lo hace con sus manos, de asir, esa persona Hayab es responsable. ¿Por qué? Porque así es la forma habitual de poder sacar las cosas, entonces es como que lo está sacando sobre su hombro o o en su mano. Ahora bien, dice el Rambam, pero si tomó ahora la persona un artículo liviano, ligero, por ejemplo, Beged o Sefer o Sakin al Rosho, si tomó una prenda, una ropa, o tomó un libro, o tomó un cuchillo sobre su cabeza y lo transporta, y dice, sin sostenerlos con su mano, de u e no gesbeado, quiere decir que no los ha asidos tomados con la mano, no es responsable. E no hayab, aleize patur. Shelo otzi que dere hamotzi, porque no lo sacó de la manera habitual. Shein dere roba olam le otzi hamotzi monahim al roshehem. Porque la mayoría de las personas no tienen la costumbre de sacar las cosas cuando están, obviamente, colocándolas sobre sus cabezas. ¿Sí? Entonces dice Rambam, Ama'abir jefes Gilat Arba, Lesof Arba, Birashut Arabim, dice una persona que lleva un artículo desde el principio de las 4 codos hasta el final de los 4 codos, quiere decir la diagonal, habíamos hablado, ¿sí? Que dijimos son 2 metros con 58 centímetros. Entonces, si tienen un cuadrado, entonces vean, por ejemplo, la versión que ven ahí del principio de los 4 codos al final de los 4 codos. Entonces esto que lo hemos preparado como para poder tener una imagen, entonces dice, Afalpiche virole mala, me rayó, callado. Dice, a pesar de que lo hizo y lo pasó, eventualmente es responsable, aún sacándolo al dominio público, cuando lo pasó sobre su cabeza. Entonces, esa persona sigue siendo
es responsable. Bien, muy bien. Como ahora la halajá que sigue es un poquito extensa y ya el tiempo se nos está agotando, estamos en la halajá número 15, con favor de Dios, sobre las 19 halajot, con las cuales, con favor de Dios, el próximo lunes vamos a terminar el capítulo 12 y entonces seguiremos con el capítulo 13, que también sigue hablando de Otsa'am y Reshut la Reshut, de sacar de un Reshut al otro. Que Kadosh Baruj Hu nos regale este mes para que podamos realmente desarrollarlo con mucha intención, con mucho estudio y fundamentalmente con las mejores intenciones y sabernos, obviamente, Lomde Torah Tejalishma, que tengamos el delito de estudiar Torah por el amor al estudio de la Torah mismo y que esta Torah, obviamente, nos ayude a nosotros a comprender la importancia y la trascendencia de lo que representa, obviamente, la santidad de un día como el Shabbat Kodesh. Hoy ya comenzó el 5 de Adar Sheni, así que le deseamos a todos un mes realmente de excepción y que tengamos realmente Besorot Tovot y fundamentalmente para los hermanos judíos y no judíos de Venezuela. Veo los saludos y les agradezco a todos que hayan participado. Muchas gracias, Moshe, que estemos bien, Besorot Tovot y que Kadosh Baruj Hu nos regale un buen descanso también hoy de noche. Shabbat Tov, Chodesh Tov.